bueno y yo creo que siempre es un placer estar unidos en la casa del Señor, alabando y exaltando a nuestro Dios, como acostumbramos, mínimo el domingo. No tenemos otros servicios donde haya culto, así como el viernes. Los demás es estudio y oración. Que pues también sigamos orando por la iglesia, que tengamos un corazón de gente de oración, ¿verdad? Gente que esté intercediendo. Realmente hay muchas cosas por las que estamos orando, como escuchamos. También hay unos hermanos, creo yo que está una obra de casa de oración en Venezuela, que incluso el encargado pidió oración por el pueblo, que ellos están bien, pero que sí hay mucha necesidad, y pues aquí es donde como pueblo de Dios debemos estar orando continuamente. Entonces, vamos a la palabra. Como saben, hemos estado llevando las enseñanzas y nos hemos estado enfocando en los diferentes encuentros de Jesús que tuvo con diferentes personajes, diferentes personas, ya fuera una persona o un grupo de personas. Vamos a Mateo 17, 24 al 27. ¿Ya lo tienen? ¿Amén? Bueno, dice Mateo 17, 24. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro, los que cobraban las 2 dracmas del impuesto del templo, y dijeron: ¿no paga su maestro el impuesto del templo? Sí, contestó Pedro. Y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributo o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? De los extraños, respondió Pedro. Entonces los hijos están exentos, le dijo Jesús. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga. Y cuando abras la boca, hallarás un siclo. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Oremos. Bendito Dios y buen Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, nos revele, Señor, y más que nada, Señor, que esta palabra, Señor, edifique y nos instruya, nos guíe, pero sobre todo, Señor, que la pongamos en práctica, Señor. Gracias te damos, Señor, porque en cada de los encuentros que hemos visto, Señor, tú nos has dado una lección, Señor. Y el propósito es de no tan solo ver esto, leerlo, sino que ponerlo en práctica, Señor, lo que tú has puesto para que aprendamos de estas diferentes situaciones que surgen. Te damos gracias, Padre, porque siempre, Señor, nos enseñas, nos instruyes con tu palabra, que siempre es eficaz, Señor. Te pido, Señor, que les des el entendimiento a mis hermanos y dame la sabiduría y usa mis labios, Señor, para que ellos puedan entender lo que les quieres hablar, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, que es el que obra en todo esto, Señor. Sabemos que solamente a través del Espíritu entenderemos las cosas espirituales, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer en tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, de alguna manera es un encuentro que tuvo Jesús estando con Pedro con estos recaudadores de impuestos del templo de Capernaum. Y sabemos que Jesús empieza a tratar con estos personajes, ¿verdad? En sus acciones que él hace cuando vienen y le dicen eso a Pedro, que pues como vamos a ver, Jesús lo sabe todo. Él sabe todo lo que está pasando. Pero dice en Mateo 17, 24 que cuando llegaron a Capernaum se acercaron a Pedro y los que cobraban los 2 dracmas del impuesto del templo y dijeron: ¿no paga su maestro el impuesto del templo? Algo que podemos saber que ya hemos quizás visto en otras ocasiones, Capernaum fue la base del ministerio de Jesús, pero también ahí fue la ciudad natal de Pedro, de Santiago y de Juan.
Y no sé si sepan, pero por lo regular se cobraban impuestos del templo en cada ciudad. Y esto era del mundo antiguo, esto ya era algo que ya acostumbraban a hacer, de pagar un impuesto al templo. Pero el impuesto del templo era obligatorio para todo varón judío mayores de 20 años. Todos tenían que cooperar, todos tenían la obligación de dar ese dinero. Y se dice que el dinero se destinaba a la conservación y el mantenimiento del templo. Según el Talmud, el impuesto del templo se recaudaba casi con toda seguridad durante las festividades judías, como lo era la Pascua, el Pentecostés o las fiestas del tabernáculo. Y siempre se hacía más durante las fiestas principales. Además fue algo que fue ordenado por el Señor, que fue establecido desde el libro del Éxodo. Eso está en Éxodo 30, del 13 al 16. El impuesto es un recordatorio de la reclamación que Dios tiene sobre las vidas del pueblo de Israel. Él les recordaba de que Él los había comprado. Ellos eran esclavos, el pueblo de Israel. En tiempos de Jesús, el medio ciclo era un rescate por sus almas, según el Talmud. La mitad del dinero estaba destinada para el rescate, mientras que la otra mitad estaba utilizada para el mantenimiento del templo. Porque como saben, todos los edificios necesitan mantenimiento, y pues no era la excepción en aquella época. Así como tu casa, si no le das mantenimiento, pues se va desboronando poco a poco, se va deshaciendo las cosas. Entonces todo necesita mantenimiento. Entonces esto era algo que destinaban para el mantenimiento del templo. En la cultura y la sociedad judía, la ofrenda en sí misma recibía el nombre del dinero de la expiación, o también se le puede decir el dinero del rescate. En el libro de Éxodo se dice el dinero de la expiación. Pero vayamos allí a Éxodo 30, 11 al 16. Y dice Éxodo 30, 11 al 16, ¿ya lo tienen? Dice, el Señor habló también a Moisés y le dijo, cuando hagas un censo de los israelitas para contarlos, cada uno dará al Señor un rescate por su persona cuando sean contados, para que no haya plaga entre ellos cuando los hayas contado. Dice el 13, este dará todo lo que sea contado, medio ciclo. Y esto hablaba de plata, conforme el ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. Medio ciclo es la ofrenda del Señor. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda al Señor. El rico no pagará más, ni el pobre pagará menos del medio ciclo, al dar la ofrenda al Señor para hacer expiación por sus vidas. Dice el 16, tomarás de los israelitas dinero de la expiación y lo darás para el servicio de la tienda de reunión, para que sea un recordatorio para los israelitas delante del Señor como expiación por sus vidas. Entonces aquí podemos ver, según el libro de Éxodo, los ricos no deben de dar más y los pobres no deben dar menos. Alguien podría decir ay, no tengo. Bueno, pues ¿qué no decimos que Dios proveerá? Pero yo creo que aquí el Señor también nos va a hablar acerca del corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Porque esta invitación de lo que se habla aquí, del pobre y del rico, era una invitación para que todos pudieran participar fundamentalmente de este punto. El dinero debía servir como un recordatorio de que habían sido rescatados de la esclavitud. Básicamente un agradecimiento un poquito, ¿verdad? De lo mucho que el Señor les había dado, que era la libertad. Fueron redimidos por Dios y por ello en la Biblia la plata se convertiría en el metal de la redención. Pero siempre que en la Biblia habla de redención, siempre incluía al menos 3 elementos.
El primero, pagar el precio del rescate. El segundo, retirar a un esclavo del mercado. Número 3, hacer efectiva la liberación total. Tras la liberación genuina, verdadera y legítima, era una libertad permanente, no era algo parcial, no era que vas a ser libre por un tiempo y luego tienes que regresar a la esclavitud. No, Dios lo había hecho para siempre. Y así esto se convierte en una imagen para los cristianos como nosotros. Como cristianos no fuimos comprados con cosas perecederas como el oro o la plata. Más bien el Nuevo Testamento enfatiza que hemos sido comprados con la preciosa sangre del Señor. Y eso lo podemos encontrar en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, que no vamos a ir ahí, simplemente si gustan leerlo en su casa. Pero el pasaje nos enseña que no podemos comprar nuestra salvación, sino que esto fue adquirido únicamente por la única persona que podía pagar ese precio. Verás, tú no tienes el dinero suficiente, ni yo lo tengo, ni tengo los recursos necesarios para satisfacer la justicia de Dios, de lo que Él requería para nuestra alma. Solamente Jesús podía hacer eso, y lo hizo de tal manera. Gálatas 3:13, si me siguen, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo aquel que cuelga de un madero. Y Romanos 3:24 nos dice: todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Así es que podemos ver, quien paga es Jesús. Jesús es quien paga el rescate. Paga por ese rescate del mercado del pecado, porque todos estábamos en el mercado del pecado. Es como cuando, voy a usar este ejemplo, es como cuando sales y estás viendo casas. Vas y sales y ves una casa, ves otra, están en la marqueta, ¿verdad? Pero llega el momento donde tú escoges una casa y tú pagas por esa casa. Y esa casa ya no está en el mercado, ya no está disponible. Así como tú, tampoco ya no estás disponible para vivir en el pecado. Has sido redimido por el Cordero, si has nacido de nuevo. Primera de Corintios 1:30 dice: pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús. ¿Por la obra de quién? De Jesús, el cual hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Entonces podemos ver lo que Cristo hizo. O sea, Él lo pagó todo. Entonces sigamos. Pero eso es lo que se trataba de esto, del ciclo que se debía de pagar al templo, las dracmas, las 2 dracmas o denarios. Mateo 17:25 nos dice, sí, contestó Pedro. Cuando él llegó a casa, Jesús le anticipó diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿De quién cobran tributo o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y le hace esa pregunta Jesús. Y Pedro le responde: de los extraños, respondió Pedro. Entonces los hijos están exentos, le dijo Jesús. Algo que reconoce Pedro, que Jesús, al ser judío, ¿verdad?, aunque era el Hijo de Dios, era observante de la cultura y vivía la cultura de los judíos de esa época. Pagaba, entonces él llevaba a pagar el impuesto del templo. Ahora, si recordamos, Jesús no está ahí escuchando la conversación como ahorita. Él no lo podemos ver que está aquí, pero podemos
percibir su presencia, ¿verdad? Podemos saber que Él está aquí porque Él es Dios, Él está en todo lugar. Aunque no estaba directamente con Pedro cuando se acercaron estas personas, esto fue obra del Espíritu Santo, que Él estaba recibiendo lo que le estaban diciendo a Pedro en ese momento. Él escuchó lo que dijeron estas personas, así como Él escucha lo que tú estás diciendo, lo que tú estás pensando, lo que está pasando por tu mente ahorita. Él está viendo todo. A Él no le podemos ocultar nada. Él sabe todo lo que venías hablando cuando venías en el camino para acá. Si venías peleando, te miró peleando con tu esposa cuando venías para acá, que espero que no, ¿verdad? Que venían gozosos, ¿verdad? A la casa del Señor. Pero él estaba ahí. Él está siempre viendo, escuchando lo que decimos, lo que hacemos, donde quiera que andamos. Él entiende las conversaciones que tenemos donde quiera que estamos. Él conoce nuestros pensamientos. Él lo sabe todo. No hay nada que Él no sepa. Así que a la luz de la conversación de Pedro con los recaudadores de impuestos, Jesús le preguntó a Pedro: ¿qué te parece, Simón? ¿Cómo le va y le hace la pregunta? Pero cuando Jesús hace una pregunta en la Biblia, ¿será porque no sabe la respuesta? Pero no es porque no sepa la respuesta. Él ya sabe la respuesta. Cuando Jesús pregunta qué pensamos, no es porque le falte sabiduría o le falte una respuesta, ni tampoco porque nuestros pensamientos, nuestras opiniones vayan a importarle de algún modo. El Señor nunca necesita consejo, y cuando pide tu opinión, y esto lo voy a sugerir, es para dirigir nuestros pensamientos hacia la voz de Dios, la palabra de Dios, el corazón de Dios. Quiere que nos dirijamos hacia Él. ¿Tiene de alguna manera sentido? Cuando Jesús te pide una opinión sobre algo, nuestra respuesta automática debería de ser: Señor, ¿cuál es tu opinión sobre este asunto? Señor, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de aquello? ¿Qué piensas del otro? O sea que aquí Jesús le estaba haciendo la pregunta, pero no era porque necesitaba en sí la respuesta de Pedro, sino que quería que él reaccionara de la manera que fuera Jesús para la respuesta. En el momento en que no escuchamos nada que nos impulse a acudir a Dios, estamos desconectados de una relación con Cristo. Nuestro impulso de las preguntas, de las cosas que suceden, siempre deberían dirigirse a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? No qué pienso yo. Porque es muy interesante lo que Jesús le dice a Pedro. ¿Qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributo o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Ahora, si recordamos, en la antigüedad los reyes exigían tributo de los súbditos. Podría decir que acaso, y quizás no entiendamos esto no sé si hayan ustedes leído en las historias en el Antiguo Testamento, donde la gente se les imponía un impuesto y tenían que ellos ir dando ese impuesto. Mas sin embargo, los hijos no daban el impuesto. Pero aquí vemos que estaban cobrando el impuesto a Jesús mismo. Y algo que podemos ver que Jesús, vamos a ver más adelante, que no se está oponiendo a esto. Yo sé que podemos ver que Jesús al final empieza a enseñar algo a Pedro. Pero recordemos algo de este impuesto que le están haciendo a Pedro y a Jesús. Este impuesto es el templo. Esto es un impuesto que fue puesto por los judíos para los judíos. La cuestión no es si una persona debe pagar el impuesto o no, sino recordar que las ofrendas del Antiguo Testamento eran ofrendas voluntarias, que deberían hacerse de corazón.
Ese era el objetivo. Siempre ha sido el objetivo de Dios en todo. Quiere ver dónde está nuestro corazón. Cuando te pide algo, el Señor quiere ver con qué actitud lo haces. ¿Dónde está tu corazón? Si lo haces para ser visto o lo haces porque quieres agradar a Dios. El objetivo siempre va a ser el mismo con el Señor. Quiere ver dónde está nuestro corazón. Tal como sucede ahora, al menos en cierto sentido, para los cristianos, no existe ningún mandato de exigir que tienen que dar. Yo sé que hay muchas iglesias que lo hacen, que exigen que tienes que dar. Entendemos, nosotros ahora como casa de oración, hemos entendido lo que nosotros seguimos trayendo diezmo y ofrenda. El diezmo realmente viene desde antes de la ley, porque hay muchos que dicen, no, ese es de la ley, pero eso está antes de la ley. Porque al final, el dar el diezmo, la ofrenda, es algo del corazón, ¿verdad? Pero no hay un mandato para nosotros, no nos atrevemos a exigirles a dar, hermanos. No tienen obligación alguna para dar a esta iglesia. El Señor es el que la sustenta. Pero así como decíamos hace rato de que en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, decía que los pobres y los ricos tenían que dar porque los invitaba a participar, ¿verdad?, de poder dar al templo. Y sucede lo mismo hoy en día. El Señor no siempre nos invita a venir con un corazón dispuesto a dar. La Biblia sí dice que debemos ser generosos. Debemos ser generosos de alma y de corazón. En la Biblia habla en Corintios, cuando Pablo trata un asunto así, dice 2 Corintios 9:7, si me siguen ahí, 2 Corintios 9:7, lo voy a leer en palabras de Dios para todos. Dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Pero se fijan que el tema aquí de todo esto es el corazón del ser humano. Porque hay veces que la gente realmente no tienen el deseo de dar. Y Dios no los va a forzar. Dios no te va a forzar. Ese tiene que venir de tu corazón. El problema siempre va a ser el corazón. ¿Recuerdan el de la viuda que lo dio todo? ¿Por qué? Porque estaba agradecida. ¿Y ustedes creen que acaso ella actuó algo que Dios le puso en su corazón a ella? ¿Ustedes creen que esa viuda le faltó algo? Quiero que sepan que no. Yo estoy seguro de que no le faltó nada. ¿Por qué? Porque su corazón estaba recto delante de Dios. Ella no lo estaba haciendo para que la miraran como los otros que daban de lo que les sobraba. Ella estaba actuando en lo que a Dios había puesto en su corazón. Entonces, este tema de dar es siempre basado en el corazón. Así que cuando alguien dice, no quiero dar nada, bueno, eso revela lo que hay en tu corazón. Cuando una persona dice, quiero darlo todo, pero no puedo, también eso habla de su corazón. Y qué bueno que realmente nosotros no podemos ver nuestros corazones. Solamente Dios es el único que puede ver lo que hay en nuestro corazón. ¿Cómo damos? Pero bueno, aquí Pablo nos anima que lo demos con alegría, no de mala gana, ni por obligación. Y claramente dice que Dios ama al que da con alegría. Eso es lo que deberíamos de dar. Y cuando hablo de dar, no tan solo estoy hablando de dar aquí en el templo, sino si Dios te pone en tu corazón de darle a alguien, también darlo con alegría. No porque quieras verte bien o quieras caerle bien a la persona, no por eso les vas a dar. Le vas a dar porque Dios te lo puso en tu corazón y quieres que Dios sea glorificado. Porque es el propósito siempre de que Dios sea glorificado en todo lo que hacemos, no nomás en algunas cosas. Entonces eso es lo que realmente revela el corazón de las personas. Pero Jesús estaba diciendo aquí que ningún hijo en ningún reino entra a la sala del trono de su padre para pagarle impuestos.
Jesús está diciendo que en efecto que está exento de los impuestos. Él es el Hijo de Dios y le están cobrando rescate cuando Él mismo es el rescate. Pero el Señor le dará a Pedro dos líneas de razonamiento. La primera línea de razonamiento será en el 25 y 26, y le dice por qué no debería de pagar el impuesto en los versículos 25 y 26. Y entonces, de hecho, pagará el impuesto en el versículo 27, y Jesús explica por qué va a pagar el impuesto. Algo que sabemos es que la esperanza de Israel era el Hijo de Dios. El pueblo judío era súbdito de Dios, pero Jesús es el Hijo de Dios. Él es de otro reino. Él es del reino de los cielos. Jesús es libre de los reinos terrenales. Él está libre de pagar impuestos. Y si Él lo hace es porque está dispuesto a renunciar su libertad. Está dispuesto a voluntariamente, dispuesto a hacer un sacrificio y dar. El pueblo de Israel eran súbditos a Dios, incluido Pedro. No sé si se entiende la palabra súbditos, que eran personas que estaban bajo la autoridad de Dios, o estaban, o sea, que Dios era su autoridad en este caso, o si es súbditos de un reino, son personas que están bajo el reinado de un rey, y es básicamente lo que les puedo decir, súbditos. Por lo tanto, el impuesto del templo era una representación de la redención, y el Señor Jesús es nuestra redención. Él es nuestra ofrenda. Morirá por nuestros pecados y resucitará de entre los muertos para la gloria de Dios, para nuestro bien. Porque todos queremos ir al cielo. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Todos. Pero muy pocos quieren morir. Pero aquí está la clave. Jesús ya lo ha hecho, lo necesario para que lleguemos al cielo. Él se ha convertido en el sacrificio. Él ya lo pagó todo. Debido a que solo hay un camino al cielo, según la Biblia. Y Jesús proveerá los medios por medio de un milagro. Y esa es exactamente la historia de nuestra vida. Que ya tenemos, eso ya está ahí para nosotros, la ida al cielo. Porque Jesús ya lo pagó. Él hizo la provisión por medio del milagro. Antes de que existieran los seres humanos, Dios preparó todo allá en el cielo. Ya está todo preparado. Antes de que los seres humanos pecaran, Dios visualizó un plan de la Biblia llamada redención, antes que Adán y Eva rompieran el pacto con Dios. Al comer el fruto del árbol, Dios dispuso otro árbol que sería cortado y usado como madero para crucificar a Jesús y elevarlo y colgarlo entre el cielo y la tierra. El cielo nunca fue una idea secundaria en la mente de Dios. Al igual Dios preparó el infierno para los diablos y sus ángeles, Dios preparó el cielo teniendo en mente a ti y a mí. ¿Alguna vez te has cuestionado si irás al cielo? ¿Alguna vez te has cuestionado, iré al cielo o no? Estás como que, es que no estoy seguro. La Biblia dice, pero tengo mis dudas. Fíjense que estaba leyendo una historia que me gustó. La voy a contar. Esta historia dice que un hijo de Dios estaba gravemente enfermo y que carecía la seguridad de la salvación. Porque como saben, hay personas que
yo creo que son salvas, ¿verdad? Pero hay personas que a veces tienen todavía, luchan con eso, ¿verdad? Algunos estamos ya seguros y algunos que todavía luchan. Y a veces el problema está que no se quieren merecedores de la obra redentora de Cristo, pero sabemos que Dios está haciendo la obra, trabajando en las personas. Pero dice que este personaje estaba de alguna manera pues inseguro de su salvación y estaba en el médico. Y a pesar de ser cristiano, confesó que tenía miedo a morir. Y algo que le dice al doctor y le pregunta, ¿qué ocurre exactamente al morir? Le preguntaba él al doctor. El médico, que también creía en Dios, era un creyente, reflexiona al instante y le contestó, no sé, me temo que no puedo responder esa pregunta con exactitud. Y el doctor, pues al estar ahí con él, pues lo dejó y empezó a caminar. Empezó a caminar por su oficina y iba meditando y no encontraba cómo reconfortar a esta persona que estaba, pues como quien dice, ya muriéndose. No encontraba las palabras para poder de alguna manera darle esa seguridad. Pero al pasar un momento, antes de abrir la puerta de su consultorio, escuchó ruidos, aruñando, gemidos al otro lado de la puerta. Entonces se dio cuenta que había dejado su ventana abierta y accidentalmente se había llevado a su perrito. Y él accidentalmente se había llevado a su perrito, lo dejó en el carro y dejó la ventana abierta del carro. Y el perrito se había escapado y estaba gimiendo y aruñando la puerta. El doctor finalmente se dio cuenta que tenía algo que compartir con su paciente. Al instante comprendió la verdad de la Escritura y intentó expresarla con sus propias palabras. Entonces el doctor, dice la historia, que abrió la puerta de su consultorio. Y el perro, en cuanto abrió la puerta, entró el perro y saltó. Y saltó a abrazarlo y lo estuvo lambiendo. Muy contento el perrito de ver a su amo. Estaba muy emocionado de ver a su amo. El médico se dirigió, dice la historia, a su paciente y le dijo, ¿sabes qué? El perro jamás había estado en esta sala de examen. Esta es una sala para pacientes humanos. Nunca le había permitido a este perro que entrara aquí. Él no tenía ni la menor idea de lo que había aquí en este cuarto. Sin embargo, cuando abrí la puerta, él entró y dio un salto sin miedo, porque sabía que su amo estaba allí. Y como cristianos, no siempre se nos dice todo sobre lo glorioso que hay en el cielo. Todas aquellas cosas que están allá. No siempre se nos cuentan. Pero sí se nos dice lo más importante, que Jesús está allí. Que allí está mi Señor, mi amo, esperándome para el día que yo esté en el cielo. Y esto es algo que se me hizo algo interesante la historia. Y espero que el día que estemos ahí en nuestras últimas horas, que recuerdemos que el Señor está ahí, nuestro amo está ahí, nuestro Señor está ahí esperándonos. Y no tenemos que tener ese miedo, sabiendo que ahí está nuestro Señor, nuestro amo. Pero sigamos, Mateo 17:26. Vamos a la última parte de ahí del 17:26. Dice, es decir, que los hijos del rey no pagan impuestos. Algo que me gustó de la versión King James, dice, entonces los hijos son libres, dice la King James. Los hijos gozan de la libertad limitada, pero ciertamente están libres de las obligaciones de impuestos que se le dan a los súbditos.
Un hijo no es libre de deshonrar a su padre. Un hijo no es libre de desobedecer a su padre. Claramente la libertad de la que habla Jesús no es libertad de hacer lo que está mal. Es la libertad de hacer lo que es correcto, de la libertad que está hablando aquí Jesús. Aún así, Jesús no quiere ser piedra de tropiezo para los débiles. Y lo sabemos porque Pablo, por el medio del Espíritu Santo, escribe en 1 Corintios 8:9 y dice: pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Entonces el objetivo de la libertad siempre va a ser de no hacer tropezar a otros. Esa es la verdadera libertad, hermanos, de los cristianos, de no hacer tropezar a los demás. Y fíjense lo que dice 1 Corintios 10:23. Pablo lo dice por el Espíritu Santo en él: todo es lícito, pero no todo es provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Entonces, ciertamente, Dios nos ha hecho libres, pero también tenemos que tener cuidado con esa libertad. Y sabemos que Jesucristo nos ha hecho libres del pecado, nos ha hecho, porque antes éramos esclavos del pecado. Primera de Pedro 2:16 nos dice: anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Eso es lo que nos dice, hermanos, acerca de la libertad que hemos obtenido. Porque muchos, al decir son libres, viven una vida que está más parecida a la del mundo que a la ciudadanía del cielo. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermanos. De todo lo que hagamos, vayamos y ¿qué piensas, Señor, si debo hacer esto? ¿Qué sugieres que debo hacer en esto? Porque tenemos que tener cuidado también de no ser piedra de tropiezo para otros. Pero también, porque somos libres, tenemos esa libertad de ir con Cristo. Mateo 17:27 dice: sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga. Y cuando le abras la boca, hallarás un ciclo. Ahí pues podemos ver que Jesús manda a Pedro ir a buscar esta moneda específica, una denominación monetaria, para poder pagar el impuesto. Y continúa Jesús diciendo: tómala y dáselo por ti y por mí. Es interesante que nuestro Señor Jesús esté exento de pagar impuestos en virtud y su identidad, en lo que es su virtud y su identidad y su misión. Él no debería de pagar impuestos. Sin embargo, Él es consciente de que no todos reconocerán su identidad ni abrazarán su misión. Y entonces va a pagar el impuesto y dar la razón en ese momento. Para no ofender o por humildad voluntaria, está dispuesto a someterse a la ley terrenal. Y fíjense, hay veces que he conocido personas cristianas que ellos simplemente optan por no pagar el impuesto. Y pues, ¿a quién soy yo para decirles? Pero pues la Biblia dice darle al César lo que es del César y lo que es de Dios a Dios. Pero al final, ¿verdad? Es el Señor el que tiene que hablarle a las personas, porque es algo, ¿verdad? Que está impuesto por leyes terrenales. Pero recuerden que Dios ha puesto estas leyes, son de Él las leyes. Pero bueno, sin embargo, orar, ¿verdad? Por aquellos que no quieren, porque pues ¿quién somos nosotros? Pero Jesús, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, Él estaba dispuesto a someterse a las leyes terrenales. ¿Cuánto más nosotros debemos de someternos a las leyes terrenales? Jesús no obedeció simplemente por un sentido de obligación, sino por amor, por preocupación. Lo hace para cumplir toda justicia y servir de ejemplo para los hombres.
Y eso es lo que debemos de hacer, hermanos, nosotros constantemente, ¿verdad? No ser piedra de tropiezo, pero por amor a los demás, ser ejemplo a los demás, a los que nos rodean. Jesús podría haber hecho, pagado el impuesto sin hacer comentarios ni realizar un milagro, pero al declarar que es libre, está exento a este tributo, demuestra que su pago es voluntario. Esto se convierte a su vez en una imagen y un símbolo de la expiación voluntaria de los seres humanos pecadores. Él no está obligado a morir por ti y por mí, pero lo hizo. Él lo quiso hacer. Y por cierto, Jesús tenía el templo en alta estima. Jesús se refiere al templo como la casa de su Padre. También recordarás que en otro pasaje en el Nuevo Testamento, Él entra y volca las mesas y los cambistas, y tal vez pregunte si se opone filosóficamente al comercio dentro del templo. Y el punto es que quería transmitir a los líderes religiosos que estaban dando una imagen muy mal distorsionada del pueblo de Dios, de la gente de Dios. Eso es lo que ofendía a Jesús, que estaban siendo piedra de tropiezo, estaban dando una mala imagen, porque pues como saben, la gente sabía que los judíos servían al Dios Altísimo. Entonces, al ellos estar haciendo sus tranzas ahí, estaban dando un mal testimonio para los demás. Y es por eso que Jesús se ofendió. La iglesia no es un lugar para hacer dinero, ni para aprovecharse de personas. Y he aquí, ojo, porque hay personas que entran a las iglesias y vienen buscando a ver quién les presta. Y ya lo hemos visto. Algunos conocieron a personas así. Iba a decir nombres que lo conocen, pero ya ahí me quedo. Pero algunos lo conocieron, de que iba y incluso algunos le prestaron dinero porque iba bien sutil y, ay, hermanito, mira, préstame 200, 300. Y fíjense que yo me puse a orar porque a mí me pidió. Y pues estaba en oración y dio de casualidad que en esos días estaba hablando con un hermano. Estábamos platicando y resultó este hermano y luego dice, oye, ¿qué crees? Dice, este hermano, dice, pues ya hace como 2 meses que le presté dinero, no me lo ha pagado. Y dije, ay, Señor, gracias porque ya me revelaste. Y miren, ya lo único que hice es, le digo, mira, aquí traigo $40. Le digo, te lo regalo, ¿verdad? Pues no tenía la cantidad que él quería, pero pues al menos, mira, $40 y mira, no sabemos, no quedamos mal. Pero este hermanito era así, pues sí, muy sutil, se arrimaba con los hermanos y les pedía dinero y pues ahí andaba. Pero así hay personas, y no se diga también en ocasiones los hijos de pastores también, ¿verdad? También no faltaba. Híjole, ya hablé de más. Pero bueno, también transitas y pues llegan con la gente a querer sacarle dinero, a aprovecharse de las personas. Por eso les digo con todo amor y cariño, hermanos, cuídense, pónganlo en oración. Si es del Señor, que presten un dinero, porque puede ser que no les paguen y después van a tener algo en su corazón contra esa persona. Y entonces a veces es mejor de que si traes $5 o $1, mejor dile, mira, no tengo lo que me pides, mira, aquí te van $5 y mire, se evita de problemas. Porque la iglesia no es un lugar para hacer dinero ni aprovecharse de personas. La iglesia debe ser un lugar que refleje cómo realmente Dios ante un mundo que lo observa. Porque el mundo nos está mirando. Incluso las personas que les digo ya tenían mala fama, tanto el hijo del pastor como el otro hermano. Y no tan solo dentro de la iglesia, fuera de la iglesia también. Pero algo que Jesús también hace, que llama no tan solo la casa de su Padre,
pero también dice que Él llamará la casa de su Padre casa de oración. Jesús se beneficiaría del templo, porque Él iba al templo, adoraba en el templo, traía los sacrificios requeridos por la ley, enseñaba en los atrios, en los escalones del templo. Jesús apartaba una cierta porción de sus ingresos para el sostenimiento del templo. Jesús también, él daba, él hacía todo lo que la ley judía tenían que hacer. Pero ¿qué pasaría si Jesús se negara a pagar nada y dijera simplemente, pues no pago nada, porque pues yo soy la redención, yo soy Dios, es la casa de mi Padre? Yo creo que pues no pasaría nada. Pero Jesús lo hizo voluntariamente, sin obligación. Él lo hizo porque Él quiso hacerlo, como ejemplo para los hombres, para nosotros. Porque no podíamos decir que a Jesús también tenía que pagar todo esto. Pues él era el rescate. Pero Jesús nos demuestra que deberíamos ser buenos ciudadanos, buenos cristianos. Jesús no quería ofender a estas personas, porque estas personas se escandalizaban, dice allí. Y la palabra escandalizar es una palabra que quiere decir causa de tropiezo en el griego. Y pues claro, ¿verdad? Decimos, bueno, pues aquí Jesús no quería que se escandalizaban, no quería ofenderlos, pero ya hemos visto en otras ocasiones donde Jesús ofendía a las personas por lo que hablaba. Y sí es cierto que en varias ocasiones lo que él hablaba, a veces la gente se sentía ofendida y Jesús, pues él seguía hablando la palabra de Dios. Pero Jesús ofendió a los líderes religiosos y hay unos ejemplos de cuando los ofendió. Uno de ellos es cuando Dios dijo, Dios me envió aquí y vine del cielo con un mensaje de Dios, con la misión de Dios a traerles, ¿verdad?, la salvación, y eso los ofendió. Jesús decía diferentes cosas que los ofendía a estas personas. Jesús dice la verdad. Él jamás está dispuesto a transgredir la verdad para evitar ofender. Eso sí. La ofensa que Jesús provocaba limitaba lo que Dios dice acerca de él y de la cruz del Calvario, cuando dijo, coman mi cuerpo y beban mi sangre. Las personas se ofendieron porque ni un judío iba a promover el canibalismo. Pero había de diferentes maneras que estas personas se ofendían. La gente se ofendía. Pero ¿por qué Jesús se preocupa ahora en este versículo a no ofender a nadie? Voy a sugerir algo. Jesús no duda en romper las reglas humanas ni en violar las tradiciones. No tiene ningún problema con romper reglas humanas ni de violar las tradiciones. Pero algo que Jesús sí hacía, él observaba todo lo que los judíos observaban, según las Escrituras. La última vez les hablaba de que Jesús se ofendieron y le decían a Jesús de que por qué sus discípulos no se lavaban las manos, ¿verdad? Entonces Jesús los ofendió por lo que les contestó, pero ellos traían reglas humanas, estaban tratando de imponer cosas que ellos habían sacado, ¿verdad?, en lo que ellos meditaban. Y Jesús nunca iba a transgredir nada de lo que estaba escrito en la Biblia, observado por los judíos. Aunque Jesús estaba exento de pagar impuestos, estaba dispuesto a hacerlo para transmitir un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Sacrificarse por amor. Ese es el mensaje que Jesús quiere transmitir. Jesús estaba dispuesto
hacer un sacrificio para cuidar de los demás. Y tal vez algunos de los discípulos no estaban de acuerdo que pagar el impuesto. No estaban de acuerdo quizás porque sabían que muchos de los líderes religiosos estaban involucrados en todo tipo de actividades ilegales. Los líderes religiosos estaban involucrados en todo tipo de cosas que deshonraban a Dios. Ellos hacían muchas actividades corruptas, estos hombres. Y los cristianos enfrentamos los mismos desafíos. ¿Por qué deberíamos de pagar un gobierno corrupto que limita nuestra libertad? ¿Por qué deberíamos de pagar un gobierno corrupto que restringe nuestras libertades, que acosa a nuestra gente por cómo se ve? ¿Por qué habremos de contribuir a este gobierno que por nuestra apariencia nos acosa? ¿Por qué deberíamos de pagarle a este gobierno por escuelas públicas que adoctrinan a nuestros hijos a odiar a Dios, a rechazar a Cristo, de promover la expresión sexual sin restricciones? Jesús no consideraba no pagar impuestos que fuera una demostración impresionante de fe. Jesús prefería resistir al mundo en otros aspectos. Los cristianos somos libres de hacer lo correcto, somos libres de resistir el mal y de hacer el bien. Todo es lícito al cristiano, pero no todo conviene, porque no todo edifica. Así que el Señor Jesús argumenta que a pesar de que los hijos son libres para no ofenderlos y evitar que fuera un tropiezo innecesario, Él busca pagarle impuesto. Si una persona quiere buscar excusa para no pagar impuestos, no la va a hallar en estos pasajes. No la va a hallar. Se registran muchos milagros en la Biblia, pero este milagro es singular y distintivo. Este es el único milagro registrado en todo el Nuevo Testamento en el que Jesús se beneficia parcialmente del milagro. Porque parcialmente digo porque también estaba ayudando a Pedro. Pero algo que también me llamó la atención de esto, que este es el único milagro donde se involucra el dinero. Es el único. No hay más. El único milagro donde se involucra el dinero. Y es muy interesante porque vivimos en una cultura, una sociedad de uno pensaría que cada milagro involucra dinero. Pero no es así. La Biblia no lo enseña así. Como el Señor nos aclara todo a veces cuando hay dudas. Es por eso la importancia, hermanos, de escudriñar las Escrituras. Para el día que les estén predicando acerca del dinero, ustedes puedan ver lo que realmente la Biblia dice. Y no los estén extorsionando, porque es lo que es. Manipulando. Es la importancia de conocer las Escrituras, hermanos. Es por eso que deben de escudriñar las Escrituras para que no los engañen. Porque hay muchos engañadores. Y muchos de ellos están disfrazados de ovejas. Pero hubo muchos milagros donde Pedro participó. Este es uno de ellos. También con la suegra, cuando la sanó. Cuando Pedro caminó sobre las aguas. Y ahora vemos en esta pesca. Y yo me decía, ¿qué probabilidades había de encontrar un pez justamente en esa parte, para pagar justamente lo necesario del impuesto? En el lugar preciso, en el tiempo preciso. ¿Qué probabilidades había de haber? Pero ¿saben qué? Cuando empezamos a meditar, esto simplemente nos dice que Jesús no solo escucha cada conversación, sino que tiene el control de todos los acontecimientos que rigen en el universo.
Él tiene el control en todo, hermanos. Es por eso que la palabra nos dice que nosotros todo obra para bien, porque todo está en las manos de Jesús. Hasta lo más pequeño, Él tiene el poder para hacer las cosas. Él permite cosas también. Dios hizo muchos milagros. También Pedro los miró. ¿Por qué hizo los milagros con Pedro de diferentes maneras? Lo único que se me ocurre es que por el bien de Pedro, pero para la gloria de Dios. Siempre va a ser para la gloria de Dios, hermanos. Siempre para la gloria de Dios. Jesús renuncia voluntariamente a sus derechos y evita ofender. Voluntariamente él simplemente lo hace a un lado y él paga los impuestos. Y esto lo hace tan solo con una oportunidad de ministrar y servir. Pero ya vamos a ir terminando. Pablo les escribió a los corintios y a los romanos, les rogó que no utilizaran su libertad fuera del contexto del amor, hermanos. Ese tiene que ser nuestro objetivo de la libertad, que todo sea en el contexto del amor. Primeramente, el amor de Dios, por Dios más bien, y el amor hacia los demás. En este encuentro, ¿qué podemos aprender? Que nuestra libertad nunca incluye el derecho de hacer daño a las personas, a los demás. En nuestra libertad nos sometemos a Dios, resistimos al mal y no causamos daño. Jesús tenía todo el derecho de boicotear a la iglesia, pero no lo hizo. Hay cosas que a lo mejor te hacen desacuerdo, hay cosas que quisieras boicotear, hay cosas que quisieras protestar. Ya para terminar, pero aquí es donde acudimos a Cristo y le decimos: Señor, ¿qué quieres que yo haga con esto? No estoy de acuerdo, pero ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu opinión, Señor? Quiero conocer tu mente, quiero conocer tu corazón respecto a estos asuntos. Todo lo que hagamos nos tiene que llevar hacia Él, con respecto a Él. De que Él nos dirija, Él nos guíe. Porque el objetivo de nosotros siempre es hacer su voluntad, hermanos. Pero también necesitamos conocerlo en las Escrituras. Porque vivimos en un mundo corrupto, gobernado por gente corrupta que valora y promueve el pecado y desprecia la virtud. Entonces también tenemos que elegir nuestras batallas. ¿Cómo nos llevamos con las demás personas? Cuando debemos resistir. Porque no siempre se trata de entrar en un debate, hermanos. Hay veces que las personas quieren aprender mucho para debatir. Pero no se trata de eso, hermanos. Se trata de llevarlos a Cristo, pero tenemos que hacerlo con amor. Tenemos que ir a Él y decirle: Señor, ayúdame a hablar con esta persona. Ayúdame a poderle dirigir hacia ti. Porque no se trata de lo que yo creo, lo que yo pienso, sino qué dice tu palabra. ¿Qué dice tu Espíritu Santo? Porque hay veces que debemos escoger nuestras batallas. Hay veces que tenemos que callar también. No sé si a ti no te ha pasado, a mí me ha pasado en ocasiones, donde alguien está hablando algo y yo estoy a punto de abrir la boca y el Señor me dice: calla. No sabemos por qué, pero a veces me dice que calle. Quizás esta persona va a actuar mal, quizás no es el momento,
No lo sabemos, hermano. Lo que sí sé es que tenemos que ir a Él para que Él nos dirija, para que Él nos ayude. Porque no todas las batallas son buenas, aunque sabemos que estamos en una guerra espiritual. Pero primeramente tenemos que ir a Él que nos dirija. ¿A qué es lo que conviene? ¿Qué debemos de resistir? ¿Cuáles cosas hay que ceder? ¿Cuáles hay que reprobar? Pero algo sí que debemos de recordar, que Jesús nunca dejará al lado la verdad para evitar ofender. La verdad es la verdad, hermanos. Jesús nunca dejará al lado la verdad para evitar ofender. Sin embargo, Jesús renunciará a sus derechos de libertad personal con tal de tener una oportunidad de amar a la gente, de cuidarla. Que seamos libres de someternos a Dios, libres de resistir el mal. Jesús le dice a Simón: ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran los reyes de la tierra los impuestos o el tributo? ¿De sus propios hijos o de los extraños? Pedro le dice: de los extraños. Jesús le dice: entonces los hijos están libres. Eres libre de lamentar el pecado y celebrar la justicia. Libre de sacrificar tus derechos para evitar ofender a otros. Libre de sufrir una pérdida personal si eso significa que Dios quiere que otra persona tenga algo. Y somos libres de obedecer la palabra de Dios. Y porque somos libres, amamos a Dios. No por obligación, ni porque tenemos. Lo amamos porque somos libres de amarlo, de amar a Dios y a su palabra. Y ponemos la palabra de Dios como nuestra guía para vivir en esa libertad que agrada a Dios, al que amamos. Somos libres de servirle, somos libres de adorarle. Él nos ha dado libertad. Somos libres de hacer su voluntad. Somos libres de amar al prójimo. Porque recuerden que Dios murió por él también. Dios nos ha hecho libres, hermanos. Primera de Juan 4:20 y 21. Dice: si alguien dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Este es el mandamiento que tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Tenemos que amar a nuestro prójimo. Y hay veces, hermanos, que vamos a tener que ser pacientes. Porque a veces queremos que la gente cambie ya. Y va a haber ocasiones donde les hablamos la palabra de Dios y les hablamos la palabra de Dios y no hacen caso. Pero tenemos que amarlos y ser pacientes, como Dios ha sido paciente con nosotros. A veces tenemos que ser muy pacientes, seguir orando por ellos, pero también ser pacientes. Primera de Corintios 10, 23 y 24. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el del prójimo. Esa es la libertad, hermanos. Que hagamos la voluntad de Dios, que es amar al prójimo. Esa es la libertad de lo que Dios nos enseña Jesús aquí, de que Él no quiso escandalizar. Él no quiso ser piedra de tropiezo hacia el prójimo. Él se dio a eso sin agredir la palabra de Dios, con tal de ser testimonio a los que estaban mirándola, a los que lo rodeaban, para poder servirles, ayudarles y amarlos, cuidar de ellos. No siempre, hermanos, todo va a ser pleito. Hay momentos para todo, dice la Biblia.
Pero Jesús nos dio un ejemplo de cómo deberíamos de vivir como cristianos. De no ser piedra de tropiezo, de no escandalizar, de hacer todo lo posible para hacer un buen testimonio para los de afuera, más que nada. Pongámonos de pie, hermanos. Oremos. Bendito Dios y buen Padre, venimos delante de ti, Señor, dándote gracias, Padre, por lo que nos sigues hablando, Padre. Gracias, Señor, por el rescate, Señor, de nuestras almas, Señor, que tú lo pagaste, Señor, con tu sangre preciosa. Gracias, Señor, por esa libertad que hemos obtenido, que ya no estamos en el pecado, esclavizados al pecado. Tú ya lo pagaste todo, Señor. No tenemos cómo pagarte, pero lo hacemos, Señor, dándote nuestras vidas, Señor, y no es suficiente, Señor. Pero te damos gracias, Padre, por lo que has hecho. Gracias porque nos sigues hablando la verdadera libertad que hay. Esa libertad que tenemos de amarte, Señor. Esa libertad de poder vivir tu palabra. La libertad también de amar al prójimo, como la libertad de amarte cada día más, Señor. Amar a tu palabra. Señor, nos ponemos en tus manos en esta tarde, Señor. Que tú, Señor, te sigas revelando en nuestras vidas. Que sigamos siendo ejemplo allá afuera. Que sigamos, Señor, buscando de ti, siendo guiados por ti, no por nuestro razonamiento, no por nuestro pensamiento. Ayúdanos, Señor, a poder caminar, Señor, con rectitud, Señor, siendo ejemplo, pero también ayúdanos a no causar que otros caigan, Señor. Que no seamos piedras de tropiezo para los demás, Señor. Gracias te doy, Señor, en esta tarde. Gracias, Padre, por lo que vas a hacer en mí y mis hermanos, Señor. Que sigas obrando, Señor. Que sigas obrando para que tú te lleves toda la gloria, toda la honra sea para ti, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.